Imagina por un momento que estás en medio de una multitud. Miles de personas cantando, aplaudiendo, alzando las manos, con lágrimas en los ojos, pero en medio de todo ese fervor, tú sientes un vacío, un silencio incómodo dentro de ti. Como si algo estuviera faltando. No es que la música no sea hermosa, ni que las palabras no suenen poderosas. Es que en lo más profundo de tu alma algo no encaja. Y es ahí, en ese momento de desconexión, cuando una verdad antigua pero urgente resuena con fuerza. Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabes por qué millones de personas hoy en día van a iglesias, levantan sus manos, repiten oraciones, hacen ofrendas, y aún así sienten que su fe se ha vuelto una rutina vacía? Porque han confundido la forma con la esencia. Han sustituido la adoración auténtica por una performance religiosa. Han priorizado lo que se ve por encima de lo que es. Y Jesús, con una claridad que desarma, nos dice: Dios no está buscando aplausos, ni cánticos perfectos, ni teatros espirituales. Dios está buscando adoradores. Pero no cualquier tipo de adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. Este no es un mensaje cómodo, es un llamado a desnudar el corazón, a preguntarnos: ¿estoy adorando a Dios o a mi propia imagen de Él? ¿Estoy buscando una experiencia emocional o una transformación espiritual? Porque hay una diferencia radical entre llorar en un altar y rendir tu voluntad a aquel que te ve en lo secreto, entre cantar con pasión y vivir con integridad, entre hablar de Dios y caminar con Él. Y quizás estés pensando: pero, ¿qué significa adorar en espíritu y en verdad? No es una fórmula, no es un ritual, no es repetir ciertas palabras en cierto tono. Adorar en espíritu es dejar que el Espíritu Santo sea el director de tu adoración. Es permitir que Él levante en ti un clamor que trasciende el lenguaje, que rompe las cadenas del fingimiento, que te conecta con la presencia de Dios más allá de lo sensorial. Es rendir tu mente, tus emociones, tus deseos, a la guía constante del Espíritu, y adorar en verdad. Eso es aún más exigente, porque significa alinear tu vida con lo que confiesas con tus labios. Significa que si dices Dios es santo, tu vida debe reflejar santidad. Si dices Dios es amor, tus relaciones deben respirar ese amor. Si dices Dios es fiel, tu palabra también debe ser fiable. La verdad no es solo un concepto teológico, es un estilo de vida. Y si tu adoración no nace de una vida que busca la verdad, entonces no es adoración, es teatro. Hoy, en un mundo donde todo se puede editar, filtrar, maquillar, donde las redes sociales nos han enseñado a presentar versiones idealizadas de nosotros mismos, es más fácil que nunca caer en la trampa de una fe de fachada. Pero Dios no se deja engañar. Él ve el corazón, y Él no necesita tu mejor versión. Él quiere tu versión real. Porque solo desde la autenticidad puede brotar una adoración que lo honre verdaderamente. ¿Y sabes qué es lo más asombroso? Que Él mismo nos capacita para adorar así. No se trata de esforzarte más, de repetir más oraciones, de asistir a más reuniones. Se trata de rendirte más, de permitir que el Espíritu Santo renueve tu mente, transforme tu corazón y te revele quién es Dios en profundidad. Porque no puedes adorar en verdad a un Dios que no conoces. Solo puedes adorar en verdad a un Dios que has encontrado, y que te ha encontrado a ti. Quizás hoy estés cansado de fingir, cansado de cantar lo que no sientes, cansado de orar con palabras vacías. Entonces, escucha esto con atención. Dios no te rechaza por tu sequedad. No te abandona por tus dudas. No te castiga por tu honestidad. Al contrario, Él espera con los brazos abiertos a aquellos que vienen tal como son, dispuestos a dejar atrás las máscaras y adorar desde lo más real de su ser. Porque la adoración verdadera no comienza en un templo, en un podio, en un coro. Comienza en el silencio de una habitación solitaria, cuando decides decirle a Dios: ya no quiero fingir. Quiero conocerte. Quiero adorarte como eres, no como yo te he imaginado. Quiero que tu espíritu llene lo que está vacío en mí. Y quiero que mi vida entera sea un acto de adoración en verdad. Esa es la invitación, no a una religión más elaborada, no a un espectáculo más emocionante, sino a una relación más auténtica. Porque Dios no busca seguidores perfectos, busca adoradores reales. Y si este mensaje ha tocado algo en ti, si has sentido ese susurro en tu interior, entonces no dejes que pase de largo. Toma un momento ahora. Suscríbete, sí,
Porque este no es un canal que busca solo audiencia, busca almas dispuestas a ir más allá de la superficie. Pero además deja un comentario, y no cualquier comentario, solo una palabra, que esa palabra sea autenticidad. Porque es eso lo que estamos buscando. No perfección, no apariencia, autenticidad. Esa es la puerta, esa es la llave, esa es la base de una adoración que agrada al corazón de Dios. Ahora, vayamos más profundo. Cuando Jesús dijo, Dios es espíritu, no estaba dando una lección de teología abstracta. Estaba confrontando una mentalidad arraigada en su tiempo y que sigue viva hoy. La idea de que Dios habita en lugares. Los samaritanos adoraban en el monte Gerizim, los judíos en el templo de Jerusalén. Ambos grupos estaban convencidos de que el lugar determinaba la calidad de la adoración. Pero Jesús rompió ese paradigma con una sola frase. Dios es espíritu. No está limitado por piedras, muros, rituales o geografía. No necesita un edificio para manifestar su presencia. Él es omnipresente, trascendente, incontenible. Y por eso, la adoración ya no se define por dónde estás, sino por cómo estás, por el estado de tu corazón, por la dirección de tu alma. Este es un punto que muchos pasan por alto. Hoy en día invertimos millones en construir auditorios impresionantes, en diseñar experiencias sensoriales envolventes, en entrenar equipos de alabanza que suenen como profesionales. Y nada de eso es malo en sí mismo, pero si confundimos el ambiente con la presencia, si creemos que la emoción colectiva es equivalente a la comunión con Dios, entonces hemos caído en la misma trampa que Jesús vino a desmontar. Recordemos, el primer templo que Dios habitó no fue de piedra, sino de carne. El cuerpo de Jesús. Y después de su resurrección, ese templo somos nosotros. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Pregunta Pablo. Entonces, si Dios habita en ti, ¿por qué sigues buscándolo afuera como si estuviera ausente? ¿Por qué necesitas luces, humo, música ensordecedora para sentir que Él está cerca? No es que esos elementos no tengan su lugar, pero jamás deben sustituir la conciencia constante de que Dios está en ti, contigo en todo momento. Adorar en espíritu, entonces, es vivir con esa conciencia. Es caminar sabiendo que cada paso puede ser un acto de adoración, que cada decisión, por pequeña que sea, puede ser un altar, que cocinar para tu familia, trabajar con integridad, perdonar a quien te hirió, dar en secreto, guardar silencio cuando quieres reaccionar. Todo eso puede ser adoración si se hace en el espíritu. Pero cuidado, porque aquí es donde muchos se desvían. Hay quienes, al escuchar Dios es espíritu, concluyen que ya no importa la forma, que todo vale, que la doctrina no importa, que basta con sentir algo para estar adorando. Pero Jesús no dijo solo en espíritu, dijo, en espíritu y en verdad. Dos alas del mismo pájaro, dos rieles del mismo tren. Sin espíritu, la verdad se convierte en legalismo seco. Sin verdad, el espíritu se convierte en emoción engañosa. ¿Qué es la verdad? Jesús lo dijo claramente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es solo un conjunto de proposiciones correctas. Es una persona. Es Cristo. Por eso, adorar en verdad es adorar a Jesús tal como Él se revela en las Escrituras, no como lo moldeamos a nuestra imagen o conveniencia. Es aceptar sus enseñanzas incluso cuando desafían nuestra cultura, nuestras preferencias o nuestro orgullo. Hoy vivimos en una era donde la verdad se ha vuelto relativa. Tu verdad, mi verdad, como si la realidad dependiera de la percepción individual. Pero en el reino de Dios no hay múltiples verdades, hay una, y esa verdad es eterna, inmutable y revelada en la palabra de Dios. Por eso, una adoración que no está anclada en la verdad bíblica no es adoración, es idolatría disfrazada. Porque estás adorando a un Dios que tú has creado, no al Dios que se ha revelado. Pensar en esto debería hacernos temblar, y al mismo tiempo llenarnos de esperanza. Porque aunque somos propensos a equivocarnos, a distorsionar, a manipular, el Espíritu Santo está aquí para guiarnos a toda la verdad, como prometió Jesús. Él no solo nos convence de pecado, sino que nos revela quién es Dios con claridad cada vez mayor. Por eso, la adoración en espíritu y en verdad no es un destino al que llegamos una vez, sino un camino en el que caminamos cada día, dependiendo del Espíritu y sujetos a la palabra. Y permíteme decirte algo que pocos quieren escuchar. A veces, la verdadera adoración duele, porque la verdad confronta. Porque el Espíritu Santo no siempre nos consuela, a veces nos convierte, porque adorar en verdad puede significar soltar lo que amas, perdonar lo que no quieres perdonar, confesar lo que has ocultado, cambiar lo que te ha dado comodidad. Pero en medio de ese dolor hay una belleza inigualable.
porque estás siendo llevado más cerca del corazón de Dios. Y no hay lugar más seguro, más liberador, más pleno. Piensa en la mujer samaritana. Ella conocía el ritual. Sabía dónde adoraban los samaritanos, conocía la disputa con los judíos, pero su vida estaba rota. 5 maridos, vivía con un hombre que no era su esposo, y en medio de esa historia de fracaso, Jesús no la juzgó primero, la vio, la llamó por su nombre, le ofreció agua viva, y entonces, en ese encuentro personal, ella comenzó a adorar, no en el monte, no en Jerusalén, en el pozo, en su realidad, con su pecado expuesto, pero con su corazón abierto. Esa es la adoración que Dios busca. No la de los perfectos, la de los rotos que se atreven a mirar a Jesús sin máscaras. Hoy, quizás tú también estés en tu pozo, cargando culpas, secretos, heridas, preguntas sin respuestas, y sientes que no eres suficiente para acercarte a Dios. Pero escúchame, Él ya está ahí, esperándote, no para condenarte, para liberarte. Para transformar tu pozo en un lugar de encuentro, tu dolor en un altar, tu historia en un testimonio. Porque la adoración no comienza cuando todo está bien. Comienza cuando decides presentarte ante Dios tal como eres, y permites que Él haga lo que solo Él puede hacer. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Qué tanto de tu vida es realmente adoración? ¿Es tu tiempo en las redes sociales una extensión de tu adoración, o una distracción de ella? ¿Son tus relaciones un reflejo del amor de Cristo, o del egoísmo humano? ¿Es tu trabajo una ofrenda a Dios, o solo una búsqueda de éxito? ¿Es tu familia un lugar donde se vive la gracia, o donde se imponen expectativas religiosas? La adoración en espíritu y en verdad no se limita al domingo por la mañana, se desborda en cada área de tu vida, porque si Dios es espíritu, entonces su presencia no tiene horarios ni fronteras, y si Él es la verdad, entonces su reino debe gobernar cada rincón de tu existencia. Y aquí está el milagro. Cuando tu vida entera se convierte en adoración, ya no necesitas fingir en la iglesia. Porque ya estás adorando en la cocina, en la oficina, en el tráfico, en la cama antes de dormir. Ya no buscas experiencias sobrenaturales para sentirte cerca de Dios, porque ya vives en su presencia constante. Pero esto no sucede por accidente, requiere intención, requiere rendición diaria, requiere decirle al Espíritu Santo, toma el control, enséñame a adorar, corrige mis motivos, limpia mis manos, purifica mi corazón. Y requiere que ames la verdad más que tu comodidad, que prefieras ser confrontado por la palabra antes que halagado por un mensaje que solo te dice lo que quieres oír. Porque la iglesia hoy está llena de personas que quieren un Jesús que las bendiga, pero no un Señor que las transforme. Quieren milagros, pero no cruz. Quieren alabanza, pero no arrepentimiento. Y eso no es adoración, es transacción. Dios no está interesado en clientes, está interesado en hijos, y los hijos adoran. No porque reciben, sino porque conocen al Padre. Conocerlo cambia todo, porque cuando conoces su santidad, ya no juegas con el pecado. Cuando conoces su misericordia, ya no vives en condenación. Cuando conoces su fidelidad, ya no te aferras al control. Cuando conoces su amor, ya no buscas validación en otro lado. Y ese conocimiento no viene de un sermón, ni de un libro, ni de un podcast. Viene de una relación personal, guiada por el Espíritu, alimentada por la palabra, probada en la obediencia. Así que te pregunto, ¿cuánto de tu fe es relación y cuánto es rutina? Porque es posible asistir a todos los servicios, memorizar todos los versículos, tener todos los dones, y no conocer a Dios. Jesús mismo advirtió. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué los condenó? No fue la falta de actividad religiosa, fue la falta de relación real, porque no le conocían, solo usaban su nombre. Esa es la advertencia más urgente para nuestra generación, no la herejía abierta, sino la religiosidad disfrazada de devoción. Pero hay esperanza, porque el mismo Jesús que dijo, nunca los conocí, también dijo, vengan a mí, todos los que estén cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Él no te rechaza por tu pasado, no te exige perfección, solo te pide honestidad, solo te pide que vengas, y cuando vienes, todo cambia. Tu adoración deja de ser un esfuerzo y se convierte en un fluir. Deja de ser una obligación y se convierte en un deleite. Deja de ser una performance y se convierte en una conversación. Porque adorar en espíritu y en verdad no es algo que haces,
Es algo en lo que te conviertes. Eres un adorador, no porque cantas bien, no porque asistes a la iglesia, no porque das ofrendas, sino porque tu corazón late al ritmo del Espíritu. Y tu vida refleja la verdad de Cristo. Eso es lo que Dios busca. Y si eso resuena en ti, si sientes que es hora de dejar atrás la fachada, entonces actúa. Suscríbete. Porque este camino no se recorre solo. Necesitas hermanos que te recuerden la verdad. Necesitas voces que te llamen a la autenticidad. Y este espacio está aquí para eso. Y comenta, solo una palabra. Autenticidad. Porque esa palabra no es solo un grito, es una rendición, es un pacto. Es el primer paso hacia una adoración que agrada al corazón de Dios. Recuerda, Dios es espíritu. Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. No hay atajo, no hay alternativa, no hay sustituto, solo Él, solo en espíritu, solo en verdad. Y allí, en ese lugar santo, es donde te espera.